Bien, les doy la bienvenida nuevamente en la semana 8. Necesito, como bien sabe, esta semana 8 vendría a ser referente a lo que se está tocando la semana 7. Es algo que se está complementando. Verán ustedes, ya deberían estar ya estructurando su proyecto o plan. He querido mostrarles esta guía, esta estructura en la cual ustedes deben tener en cuenta, por favor. La forma de presentación del proyecto de investigación debe considerar los siguientes aspectos. El formato de presentación, la extensión, nos está solicitando 20 páginas como mínimo. Eso quiere decir, puede ser 25, 30. El tipo de letra está New Roman, tamaño 12, color negro. Interlineado, espacio y medio. Alineación debe estar justificado. Cuidado con el documento en el cual se olvidan justificar el texto. Sangría, considerar sangría solo al primer párrafo, por favor, de cada título y subtítulo. Con la separación doble entre párrafos y párrafos. Bien, entonces ahí vienen los márgenes. En la parte preliminar, los márgenes serán obviados. Y el texto será preferentemente centrado a partir del contenido. La parte principal, al inicio de los capítulos, el margen superior será de 9 centímetros. Las siguientes páginas considerarán 3 centímetros en el margen superior. Margen inferior 2,5 y el margen izquierdo 3,5 y el margen derecho 2,5. Entonces esos márgenes, por favor, tienen que respetarse. Normas de calidad para referencias biográficas, ya sea los textos, tablas, figuras, según las normas APA de Vancouver. Ustedes ya lo saben, lo han hecho. La numeración de páginas se numera en el extremo inferior derecho. Por favor, extremo inferior derecho. Para las páginas de parte preliminar se utilizarán números romanos en minúscula. Pues quiere decir que en el índice no le vas a poner número 1, sino le vas a poner números romanos. A partir del capítulo 1 se usarán números arábigos de forma continua a los números romanos. Bien, recuerden, en el índice se usan números romanos, pero a partir del capítulo 1 vas a tener que usar números arábigos. Todas las páginas deben ser numeradas, menos la carátula, por favor. Bien, el título de la investigación. Si bien es cierto, todos ustedes, la mayoría, me han entregado ya el título en la presentación de la T1. Sin embargo, recuerden que hasta la T4, todo es un proceso en borrador. Lo que estamos haciendo el T5, T6, el T7, este T8, en la cual pues también es una presentación del trabajo en borrador referente a lo que ya están haciendo ustedes, su proyecto y cómo lo están estructurando. Por eso estoy enseñando el contenido de la estructura. El título de la investigación debe expresar el tema específico, descripción, relación entre las variables o establecer situación de causa-efecto entre variables. Cuando estamos hablando pues de relación, estamos hablando si existe o no relación entre esas dos variables y hasta ahí es el tope de investigación. Pero si quieren ver ustedes una investigación de causa-efecto, de la misma manera, tienen que ver, en este caso sería explicativa.
un nivel explicativo, ¿no? En la cual ustedes desean, pues, dar énfasis, ¿no? ¿Cuál es la causa y el efecto del fenómeno? Así como la delimitación social, espacial y temporal del evento científico. El enunciado no debe exceder a 25 palabras. Garantiza su relación con la línea de investigación. No incluye conectores. Entonces, por favor, recuerden que su título, pues 25 palabras no puede exceder. Nos dice algo importante, ¿no? Que deberá ser elaborado con 2 variables, es lo que nos pide, pues, la universidad. La línea de investigación, como es de medicina, está dentro de la salud, bienestar, ¿no? Biotecnología y bioética. Bien, vamos a ver en el desarrollo el capítulo 1. Ahí ustedes ya pues deben preocuparse. He visto que según lo que me han estado enviando, por favor, en el título, en la reunión que vamos a tener, voy a dar énfasis. Si bien es cierto, no puedo revisar todos en la reunión en la cual ustedes puedan tener esa opción, pero se queda a veces grabada esas reuniones y ustedes tienen la oportunidad pues de abrirlo, porque también tienen un periodo, ¿no? Después creo que ya no pueden tener esa oportunidad de tener acceso, pero me han dicho que algunos lo descargan. Recuerden que la descripción de la situación problemática, por favor, yo estoy siendo jurada de tesis y estoy observando esta situación. No están respetando los tesistas. Acá mismo lo dice y está bien claro, se describe de manera resumida la situación problemática de la realidad social. Miren, las 2 variables que tienen ustedes en esta descripción de la situación problemática simplemente tienen que enfocarlo en qué está pasando con sus 2 variables de estudio con respecto a la realidad social. Quizás también influye en lo económica, en lo cultural, en lo científico, tecnológica. Quizás no abarquen todo en eso, pero lo tienen que abarcar con respecto a eso. Que motivan al investigador a seleccionar un tema determinado. La argumentación debe conducir a la selección del problema de investigación. Deben enunciarse referencias que sustenten la situación problemática y la extensión puede ser hasta 3 páginas. Miren, la realidad problemática. Por favor, es muy importante que ustedes tengan presente, pues, que esta realidad problemática lo enfoquen a nivel internacional, en forma global, y vean pues una data estadísticas. Acá por favor no son tesis, que quede claro, no son tesis, porque si ustedes incluyen acá tesis están haciendo un error, porque las tesis, hay otro ítem donde dice antecedentes de tesis. Lo que tienen que ver acá pues es la problemática de sus 2 variables referente a lo que ustedes están viendo pues de sus variables, y quizás otras instituciones dentro de lo que compete la medicina han visto esta problemática y quizás hay data estadística, ¿no? Es lo que ustedes tienen que enfocar acá. ¿Y cómo está afectando esta problemática a la sociedad, ¿no? Tanto a nivel internacional, a nivel nacional y local. Recuerden aterrizar en la unidad de estudio de ustedes, de su población misma, de donde ustedes están pues o van a aplicar el instrumento. Ahí tienen que aterrizar. Espero que me hayan comprendido bien frente a la descripción de la situación problemática. La formulación del problema, como dice ahí, los problemas pueden formularse como preguntas o manera declarativa. La mayoría de las veces todo lo hacen en forma de pregunta. Bien, por favor. Y también hay la formulación del problema general y el específico, ¿no? Lo pueden hacer. Los objetivos de la investigación. Hay que tener en cuenta lo que indica ¿qué dice? Los que reflejan los problemas de investigación.
o los que expresan los fines para los cuales se realiza la investigación. Pueden plantearse solo como objetivos o dividirse en generales y específicos. Estos últimos deben estar relacionados con los problemas derivados o específicos, si los hubiera, o constituir aspectos parciales del objetivo general. A ver, si ustedes van a hacer, pues, van a plantear un objetivo general y luego, pues, como dice ahí, ¿no? Lo van a dividir en este objetivo que tiene ustedes, lo dividen en lo que es específicos, lo tienen que plantear ahí dentro del 1.3 en este ítem. En cuanto a la justificación de la investigación, tenemos el 1.41, que es la importancia de la investigación. En este caso, como dice acá, ¿no? Algunos lo ponen la importancia dentro de lo teórico, dentro de lo social, de lo metodológico, de lo práctico. Es válido, por favor. Pero como dice acá también, ¿no? Se desarrolla sobre la base de las siguientes cuestiones. ¿Qué nuevo conocimiento, técnica, método, procedimiento se obtendrá? ¿Qué relevancia va a tener tu investigación? ¿Cuál es el beneficio? ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿Cómo se van a beneficiar de ellas? También puede ser una redacción global, ¿no? Pero que contenga todas estas respuestas. O caso contrario, lo divides, ¿no? Como estoy diciendo, en lo teórico, en lo práctico, en lo metodológico, en lo social. Miren, ya tienen que ustedes desarrollar esta estructura. Acá dice viabilidad de la investigación. Se plantea que se cuenta con los recursos humanos, financieros, materiales y de tiempo, claro, porque es lo que ustedes redactan allí, ¿no? Si cuentan con ello. Acceso a la información y conocimientos. Eso es importante, porque si no vas a tener acceso a la información y a los conocimientos que se requiere para aplicar tu instrumento sobre todo, pues es mejor que no hagas la investigación. En el caso de limitaciones del estudio se plantean las posibilidades y dificultades que puedan limitar el alcance, ¿no? Ya sea la validez, el cumplimiento de algunos de los objetivos, ¿no? Hasta dónde estás limitado para poder, pues, hacer tu investigación. Hasta puede incluir el tiempo, ¿no? El tiempo, los recursos, o el mismo acceso a la información, ¿no? Hay un límite que no puedes ir más allá de la investigación. Bien, entonces en el capítulo 2, que ya también nosotros hemos abarcado en las prácticas, hemos hablado de antecedentes de la investigación. En este caso, por favor, mucho cuidado. Tienen que buscar ustedes antecedentes respecto a las variables de investigación y que sean pues 5 años hacia atrás, que no sean muy antiguos. Acá dice, se hace referencia a investigaciones sobre el problema y cuestiones afines, no más de 5. Antecedentes internacionales, 3 antecedentes nacionales, y se presenta de manera resumida la metodología utilizada. Recuerden que si esa metodología utilizada que ustedes están utilizando, que si es una correlacional, tienen que ser pues tesis correlacionales, si son tesis explicativas de la misma manera. Los resultados principales de cada una de ellas, ¿no? El autor, el año, el título, objetivo, resultados y conclusiones. Todo eso es lo que se está pidiendo acá dentro de tiene que estar reflejado. Recuerden que no es copy y pega de resumen de los antecedentes que encuentran en tesis. Por eso cuando pasa al Turnitin, suma pues un porcentaje alto de copia. Vamos a las bases teóricas. Se analizan críticamente los principales enfoques teóricos, teorías, paradigmas relacionados con el tratamiento que ha tenido el problema en las disciplinas relacionadas con el mismo y se pone de manifiesto el punto de vista teórico. ¿Qué asume el investigador para la realización de su tesis? Se obtendrá las dimensiones de las dimensiones. A ver, miren, acá se dan cuenta ustedes que dentro de estas fases teóricas
indica pues de que tiene que ir relacionado a tus variables. Esas dos variables que estás empleando, aquí tienes que ver, tiene que enfocarse en la redacción que vas a colocar referente a tus dos variables de estudio. Y aún más se obtendrá la información de las dimensiones de esas variables. Acá tienes que enfocarlo. Por eso, cuando nosotros construimos el cuadro de operacionalización, hacemos énfasis de esas variables con sus dimensiones y aparentemente el contenido de esas dimensiones está plasmado acá en las bases teóricas. ¿Y por qué nos sirven las bases teóricas? Yo, como jurada de tesis que últimamente he observado las bases teóricas que ponen los tesistas, lo ponen como especie de un relleno y se olvidan que tienen que utilizarlas. Y solamente en el momento de la discusión del informe final usan las antecedentes. Y yo les he observado esas tesis. Para las bases teóricas, que tanto los antecedentes, las bases teóricas, todo lo que colocas en tu expediente tiene que servirte, porque es una correlación desde el título hasta el final, todo lo que colocas. Entonces, por favor, mucho cuidado con lo que yo estoy enseñándoles y no se olviden. Puede tener una extensión hasta 10 páginas, como dice ahí. Ahora, la definición de términos básicos, eso es otro factor también cuando ustedes van a salir a exponer. Tienen que saber, pues, por ejemplo, en su título, ¿no? Todo lo que pone en su título, ahí pueden sacar las definiciones de términos básicos. Por ejemplo, ¿no? Si el título, la variable 1 que has colocado, ponlo como término, ¿no? El autor que dice la definición referente a esa variable. Y de todos los términos más que puedes obtener dentro de tu título. Y acá también algunos lo ponen las dimensiones. Mira, acá también dice las definiciones de las dimensiones. Eso también puedes colocarlo, ¿no? Ahí lo que indica. Entonces, en este caso, pues es importante considerar lo que está indicando, ¿no? Y tenerlo en cuenta, ¿no? Las dimensiones, los indicadores, ahí lo puedes tener como definición de términos. Bien, en la hipótesis, en el capítulo 3, referente a hipótesis y variables, formulación de hipótesis principales y derivadas. Se enuncian las hipótesis de las mismas que constituyen una respuesta tentativa, los problemas de investigación, los cuales por su alto grado de fundamentación teórica y empírica, demostrada en el marco teórico, tienen grandes posibilidades de ser verdaderas. Las hipótesis responden a los problemas, en este sentido puede ser de diverso tipo, univariadas, bivariadas, multivariadas y de otros tipos, de acuerdo al criterio de clasificación que se utiliza. Considerar las hipótesis incondicional, considerar solo hipótesis alternas. Bien, recuerden ustedes que pues si van a utilizar hipótesis, también en mi canal, donde yo explico, ¿no? Los niveles de investigación. Ahí en mi canal ustedes pueden visitar y pues ahí indica en qué momento puedes emplear hipótesis y lo puedes relacionar. Recuerden que cuando las hipótesis tienen correlación con los objetivos que has colocado. Si dentro de sus objetivos específicos has puesto pues 3 o 4, igualmente tiene que ver acá las hipótesis derivadas, tiene que ver 3 o 4. Bien. En cuanto a las variables y definición operacional, acá también otro factor muy importante que deben tener en cuenta, por favor. Cuando ustedes van a definir en forma conceptual lo que son las variables, está diciendo pues en forma conceptual el concepto, la definición de concepto, cómo se define tu variable 1 y tu variable 2. Ahora, pero cuando voy a definir la variable en forma, mis dos variables, la definición operacional, acá es diferente. La definición operacional lo hago de la siguiente manera. Yo aquí tengo que indicar con qué instrumento, ¿no?, voy a trabajar esta variable
y cuáles van a ser las dimensiones de esta variable. Hasta incluso si no, también indico los indicadores que le va a pertenecer a esta variable. Y como tengo dos variables, tengo que mencionar pues las dos variables, ¿no? ¿Cuál va a ser, qué instrumento va a medir la variable 1 y cuáles van a ser sus dimensiones? Y hasta incluso algunos lo colocan los indicadores. De la misma manera tengo que hacer con la variable 2. El cuadro de operacionalización, como ven ustedes acá, hasta incluso he visto que algunos ponen pues el concepto acá, ya no pongan esa columna. Miren cómo está acá el modelo, usen el modelo. La variable 1, ponen sus dimensiones, sus indicadores, las preguntas que van a salir de esas variables y la escala, cómo se va a medir. Yo no entiendo por qué ustedes no pueden construir sus propios instrumentos. ¿Acaso tienen que pues tener que usar los instrumentos de otros para que ustedes lo puedan hacer? Ustedes pueden construir sus propios instrumentos, lo pueden validar y después tener la confiabilidad. Es trabajo, pero si ustedes lo hacen, saben por qué lo hacen, no saben por qué ponen esos ítems, esas preguntas, sino que la costumbre de nosotros es lo más fácil, ¿no? Recurrir a un instrumento que ya está validado, confiabilizado, pero a veces no tiene lo que nosotros queremos realmente investigar, sino que tenemos que adaptarnos a ese tesista con su instrumento, lo que él quiso investigar en sí, pero realmente no es lo que ustedes quieren llegar a investigar. Pero eso ya queda a decisión de cada uno de ustedes. Bien, en el capítulo 4, la metodología, acá hay otro factor que también he tenido problemas cuando he sido jurada de tesis. Cuidado, el diseño metodológico. ¿Qué dice acá? Tipo de diseño, y se explican los procedimientos, etapas o consecuencias, operaciones que se seguirán para obtener la información necesaria y procesarla. Cuando sea necesario, se especificarán además los aspectos que constituyen requisitos de las diferentes disciplinas. Por ejemplo, material, métodos de la ciencia de salud, en algunas ciencias naturales. Bien, el diseño metodológico, acá hay que tener en cuenta, hay que diferenciar el diseño, ¿qué es? ¿Experimental o no experimental? El tipo de investigación, cuando dicen que es cualitativa o es cuantitativa, ¿de qué enfoque es? El nivel de investigación, si es descriptiva correlacional, si es correlacional explicativa, si es explicativa, predilecta, esos son los niveles, ¿bien? Entonces hay que saber diferenciar y colocar acá, y con sus respectivos autores, ¿no? ¿Qué dice los autores referentes a eso? Bien. Miren, hasta aquí ya prácticamente ustedes ya deben ir entregándome el borrador. Yo ya debo ir revisando ese expediente, ese borrador, pero he estado revisando y veo que hay vacíos ahí, ¿ya? Entonces ya preocúpense en hacer ese plan, proyecto. Recuerden que estamos ya en la 8ª semana, ya viene el examen que es en la semana 9. Diseño muestral, como ven acá, ¿no? Eso ya dependiendo, ¿no? La población que ustedes van a utilizar, y si una muestra van a tener que aplicarlo, porque si es de 1000, imagínense, no voy a aplicar el instrumento a 1000 personas, aplico la fórmula del instrumento para reducir ese tamaño. Y lógicamente luego voy a ver si va a haber inclusión y exclusión, ¿no? Dependiendo. Las técnicas de recolección de datos. Acá dice otro factor muy importante. Se describen las técnicas y los instrumentos que se utilizarán para la obtención de la información, así como los procedimientos de comprobación de su validez y confiabilidad, según corresponde y si fuese necesario. No se adjuntan los instrumentos. Miren, acá bien claro dice, no se adjuntan los instrumentos. En caso de considerar instrumentos validados, presentar el protocolo del autor que garantice su validez y confiabilidad en el territorio nacional. Voy a volver a leer esto porque eso es muy importante, y he visto también un poco de vacío en las tesis que han sustentado. Acá dice, y está bien claro, se describen las técnicas. Ustedes tienen que describir esas técnicas y los instrumentos.
que se utilizarán para la obtención de la información. O sea, tienen que indicar qué técnica, qué instrumento van a utilizar, así como los procedimientos de comprobación de su validez y confiabilidad. O sea, se entiende que ese instrumento que van a utilizar ustedes, ya sea de ustedes o si no de ajena, pero tienen que indicar la validez y la confiabilidad que tenía ese instrumento. Según corresponde y si fuese necesario, ¿no? Me dice, ¿no? Según corresponde y si fuese necesario. No se adjuntan los instrumentos allí en ese desarrollo. La mayoría de las veces lo hace como anexos. En caso de considerar instrumentos validados, miren, en el caso que ya son instrumentos ajenos, presentar el protocolo del autor, ¿ves? Ahí está, que garantice su validez y confiabilidad del territorio nacional. Lógico, ¿no? Es la ficha, como dicen otros. Bien, entonces vamos a las técnicas de estadísticas para el procesamiento de la información. Se describe esas técnicas estadísticas que se utilizarán para procesar la información que se obtenga en la aplicación de los instrumentos. Tiene una extensión hasta una página, ¿no? Todo lo que vas a aplicar, pues la parte estadística, vas a emplear el SPSS, vas a obtener los resultados, todo eso tienes que explicar ahí. Los aspectos éticos, pues, ¿no? Que hasta incluso a veces es mejor poner acá que se va a respetar la ética profesional de los médicos del Perú, ¿no? Ahí tienen una ética, puedes mencionarlo acá también. El cronograma que va a tener tu expediente, cómo lo vas a desarrollar durante el tiempo, el desarrollo desde el problema hasta cuando completas el expediente para poder ser entregado y esperar la resolución. Las fuentes de información, recuerda que tienes que hacerlo con normas de Vancouver, ¿no? Ten mucho cuidado. Y finalmente, como dice acá, nota importante, la población para estudios descriptivos, miren, acá dice, población para estudios descriptivos correlacionales. Descriptivos correlacionales, por favor, acá mismo lo dice. Si es mayor de 110, se puede aplicar fórmula muestral. Muestra mayor a 110. O sea, te dicen que, pues, si es mayor, ¿no? Puedes aplicar fórmula para reducir ese tamaño, si son descriptivos correlacionales. Acá te dan una opción, pero dice acá, miren, si es 110, se tomará toda la población como muestra no probabilística de carácter censal, por conveniencia del investigador. Y te dice de la misma manera, el proyecto se presentará con un mínimo de 20 referencias biográficas. 20. O sea, cuando uno va a ir a ver las referencias biográficas, tiene que ver como mínimo 20. Entonces, ahí también otro factor. Bien, entonces, a trabajar ya, preocuparse en presentarme ya la carátula bien hecha, los capítulos ya desarrollados. Acá tienen el índice, por favor, ahí tienen que desarrollar este índice, este pertenece al plan. Bien, tienen que ir llenando toda la información que corresponda acá. No es copy y pega, por favor, mucho cuidado. Recuerden, el cuadro de operacionalización tiene que ir coherente con las bases teóricas que vas a poner ahí. Ahí está el enfoque y finalmente ahí tienen los anexos y ahí tienen la carátula con lo que debe ir. Muy bien, entonces a trabajar. Ahí está la ficha de validación del instrumento en el caso que si ustedes lo van a estructurar ustedes mismos. La matriz de consistencia. Muy bien, muchas gracias y nos vemos la próxima.